con un Donald Trump efectivamente muy en su línea de mandar a la chiflada lo que no le gusta. Y no solamente en asuntos, es relevante en asuntos de México, del mundo, sino también domésticos de Estados Unidos. Sí. Hay cada vez más elementos en ese país que prefiguran una situación de anormalidad. Particularmente, bueno, es que cada semana hay un hecho que desencadena más. El de la semana pasada, el asesinato a manos de un agente del ICE de una mujer, madre de 3 hijos, en un incidente que parecía insignificante, ha detonado en Minneapolis, en Minnesota y en muchos lugares de Estados Unidos también, muchas protestas de ciudadanos contra el gobierno de Donald Trump, pero también de autoridades a nivel municipal, como lo veíamos con el propio alcalde de Minneapolis, pero gobernadores también manifestando su ya indignación ante políticas, decisiones de Trump. Sí, pues mira, dicen, estoy buscando una descripción que nos acomode. Una guerra civil, pues es una confrontación de distintos niveles de autoridad legalmente instituidos dentro de un mismo estado. Eso es lo que consideramos una guerra civil. Y lo que está viviendo Estados Unidos en últimas fechas, pues son, digamos, episodios de una evidente guerra civil que hay en Estados Unidos viviéndose con distintas intensidades en distintos estados. Lo que había pasado en California, que empezó en California en realidad, entre Newsom y Trump, recordarán ustedes que al inicio del mandato de Trump hace un año, es con el primero con el que se enfrentó Trump, pues eran indicios de una confrontación entre dos distintos niveles de poder. Incluyendo con la alcaldesa de Los Ángeles. Oye, la alcaldesa y el gobernador y los legisladores y el gobierno federal y el ICE, o sea, es una confrontación entre distintos niveles de autoridad. Luego, lo que estamos viendo ahora mismo en Minnesota, en Minneapolis, es básicamente una resistencia civil que no ha sido del todo pacífica de ninguna de las partes. En las gasolineras, como estamos viendo acá, dice de hecho hoy el Times que los episodios se están viviendo en las tiendas, afuera de las tiendas, adentro de las tiendas, en las calles, en las gasolineras, en los semáforos. Llegan las fuerzas del ICE y de migración, irrumpen en viviendas, bajan gente de vehículos, golpean a gente sin que oponga ninguna resistencia. Dicen, los últimos días en tranquilos barrios residenciales concurridos de distritos comerciales, en gasolineras y en estacionamientos de las grandes tiendas, se está produciendo escenas caóticas similares, porque viene de narrar a otra anterior, una escalada de tensión entre residentes y agentes federales a medida que la administración Trump intensifica su ofensiva migratoria en Minnesota tras el asesinato de Renee Wood la semana pasada, cuentan estos periodistas. Ahora, Álvaro, un tema que es muy importante. En el país de las libertades y de los defensores de la libertad de expresión, no traen en su portada estas escenas que se están viendo por todo Estados Unidos. Tú te metes a la prensa, ahora la trae el New York Times y es de destacar. Pero, ¿sabes qué? Llevan semanas sin meterlo, o sea, se pasan meses sin que metan todos estos episodios que sí brincan a las redes sociales, pero que no los levanta la prensa local. ¿Sabes qué trae The Star? Nada. Es el periódico local con tradición, tiene creo que 100 años.
Nada en la ¿En portada Minnesota? en Minnesota. Nada. O sea, pero traen, ¿sabes qué? Las manifestaciones en Irán, Álvaro. Sí, No, pues esas sí están en todas las portadas. Las manifestaciones en Irán, ¿cómo no iba? ¿Cómo? Oye, pues están llevando la democracia a Irán, hay manifestaciones allá. Nada de las protestas en su propio país. bueno, es que también los medios de comunicación toman partido y la decisión que toman es, pues sí, irse en la lógica de Trump, que en otros momentos ha dado muestras de amenazar a quien publica cosas que no le gustan, o no solamente los medios impresos, los radiofónicos y los televisivos. Entonces, sí, hay manifestaciones o hechos que han generado una discusión a si está en curso o si se está perfilando una guerra civil en Estados Unidos, o es sencillamente el fin de una democracia como tanto se ufanaban los estadounidenses. La realidad de las cosas es que hay decisiones del gobierno y de Estados Unidos y de su presidente que están siendo cuestionadas como fuera de lo que los estadounidenses conocen como la democracia. Y también hay pues cuestionamientos de si esto puede conducir a una mayor tensión entre autoridades locales, estatales y la autoridad federal por políticas como las represivas de los cuerpos de seguridad como el ICE, que actúan con absoluta impunidad, con el rostro cubierto, con vehículos sin insignias, como un grupo paramilitar. Ahora ya no solamente contra inmigrantes, sino contra la propia población estadounidense, como lo ilustra Minneapolis, así como tú lo has descrito. Dice el representante estatal Michael Howard, un demócrata cuyo distrito incluye Richfield, donde un empleado de Target y otro colega fueron detenidos el lunes. Parece como si nuestra comunidad estuviera sitiada por nuestro propio gobierno federal. Y esta expresión resume justamente lo que está pasando entre la autoridad federal, que actúa a través de sus cuerpos policíacos como el ICE, con toda arbitrariedad, con brutalidad, contra sus propios compatriotas, y en Minneapolis, pero también en otros lugares, como lo vimos desde hace un año, poco menos de un año, después de que Donald Trump tomó posesión, con una embestida brutal del ICE contra inmigrantes, fundamentalmente mexicanos, bueno, chinos también, coreanos, de todo el mundo en Los Ángeles. Y lo que pasó, incluyendo en El Paso, Texas, Alejandro, sí. que en febrero fue brutal también la embestida, y en esta política antiinmigrante que, pues sí, ciertamente le valió a Donald Trump la contención en la frontera. Ese video con el que empieza justo la crónica del Times es un video. A ver, mire, le paso esta parte. Empieza la crónica con él porque lo están acosando los del ICE simplemente por cómo se ve, por su apariencia física. Lo agarran, lo golpean, lo someten, se lo llevan, simplemente por su apariencia física. Resulta ser un estadounidense. El que suben es un estadounidense y lo suben porque simplemente les parece
pues sí tiene la apariencia de ser un latino, pero es un estadounidense, lo agarran, lo suben, se lo llevan, es al que se refiere, pero esto que estamos viendo aquí es en todo Estados Unidos, en realidad es algo que se está viviendo en muchas partes de Estados Unidos, ahora les tocó ahí, y son episodios, bueno, hablan de lo que está pasando en Estados Unidos, que es, se están rompiendo pues muchos cordones que había que unían a la sociedad estadounidense, algunos de los cordones que mantenían unida a esa sociedad se están rompiendo porque el racismo, el clasismo, el abuso, pues se han exacerbado con la llegada de este señor a la presidencia de Estados Unidos. Y es, pues bueno, es un pueblo contra sus autoridades. ¿Cómo le llamas a eso? ¿Guerra civil? Son episodios de guerra civil. Ayer en la noche, un grupo de fiscales, 6 fiscales de Minnesota renunciaron por la presión que ha ejercido el Departamento de Justicia contra ellos. Les están exigiendo a los fiscales locales que investiguen a la viuda de René Nicole Wood. O sea, René Nicole es la que un agente de la ICE le disparó en la cara y la mató. Ahora quieren el Departamento de Justicia incriminar a la esposa, a su pareja, a la pareja de René Nicole Wood, a la que queda con los 3 hijos, quiere dejar los hijos en el abandono. Obviamente eso les vale sorbete, hombre. Si separan, parten familias, matan gente en detenida, presa, los asesinan. ¿Qué les importa que sean estadounidenses, mexicoamericanos, legales, indocumentados? No importa, simplemente es un tema de odio, y el odio es ciego. Los están presionando. Entonces, los fiscales federales en Minnesota presentaron su renuncia y dijeron, pues no vamos, porque además ya les dijeron desde el Departamento de Justicia que el asesino de René Nicole Wood no va a ser investigado. Entonces dijeron, pues ¿saben qué? Pues no estamos en condiciones de seguir trabajando aquí. Detrás de ellos, el personal que estaba a su cargo, pues renunció también, y fue una renuncia en masa. Esa, curiosamente, fíjate, Álvaro, te dice muchas cosas. La portada, por ejemplo, de uno de los diarios más importantes de Estados Unidos, que es The Wall Street Journal, te dice mucho, y hasta vale la pena pasearla, mira. Porque pues sí, ya sabes, es la que dijo anoche que el gobierno de Donald Trump le está exigiendo despedir a políticos de Morena, o investigarlos o entregarlos, algo así. Sugiere algo que no, luego le hablamos de eso, pero es como parte de la vigilancia del planeta, ¿no? Estos están vigilando el mundo. Sí. Son moralmente impecables. Ajá. Ve nada más. Trump criticó a fiscales federales, sí. Es una cosa por ahí. Algo sobre el petróleo venezolano que se van a robar. El problema de la asequibilidad, los editoriales, en fin. Trump le dice a los manifestantes iraníes, la ayuda está en camino. Irán, ¿no? En las portadas. Y luego Trump predice un fuerte crecimiento económico. Irán persigue a los usuarios de Starlink. Starlink es la empresa de internet de Elon Musk, ¿no? Irán persigue a los usuarios de nuestro padrino Elon Musk para impedir que los videos de la protesta se globalicen. El evento más caro, un tema de la NFL. Netflix se prepara para presentar otra oferta de no sé qué. Un discurso sobre asequibilidad. 6 fiscales de Minnesota dimiten tras investigación de tiroteo de ICE. Pero la nota, Álvaro, es mañosa, tramposa. Dice que uno de los que renunciaron antes supo que iba a ser investigado por fraude, no sé de qué, con ayudas.
algo que ni siquiera ha podido establecer el Departamento de Justicia. O sea, pero espérame un momento, mira, el Pentágono define el uso de aeronaves, tal. Si te vas a las más vistas y a las más importantes, que esas no las define el periódico, sino que las define la gente con sus clics, la tercera más vista sí es lo de los desastres en Minnesota. La meten allá escondida, pero la gente la está buscando, entonces, vela. Ahí está. Las tiendas Target se convierten en un campo de batalla del ICE en Minnesota, su ciudad natal. Y es porque están entrando a las tiendas Target. ¿Por qué entran a las tiendas Target, Álvaro? Y usted que nos escucha y que nos ve, ¿por qué las Target? Porque son como las tiendas, las Kmart y algunas otras, tiendas minoristas a las que acude la gente con menos dinero. Target perfectamente te encuentras una, como Ross, te encuentras una hilera de ropa con un defectito, que llegas y te compras un suéter que tiene un botón, tiene una talladura, lo que sea. Casi cualquiera de nosotros, fronterizos, somos expertos en esas tiendas. ¿Por qué? Pues porque brincas a la frontera, no pasa a pagar 40, 50 dólares por una camisa, cuando te puedes pagar 12, 8 dólares por una camisa que está igualita, nada más con un pequeño talloncito que nadie ve. Y es ese tipo de ropa que se compra, maletas que de repente tienen algún defectito, que no la hacen menos ni nada, se venden mucho en esas tipos de tiendas. ¿Por qué van ahí los del ICE, Álvaro? Porque obviamente van por la gente más jodida. Perdónenme ustedes que lo diga ese término porque así lo plantean ellos. Es el maldito racismo, clasismo estadounidense, gringo, blanco, del ICE, de Trump, ¿no? Es por el odio. Veo muchos que tienen. negros también, el ICE. Oh, sí, y latinos, Álvaro. Sí. También hay latinos ahí, pues claro, pues cómo no. Pues claro, pues es que eso es una cultura que así se arraiga. Yo me acuerdo mucho de una conversación, no se me borra, que teníamos tú y yo con un colega escritor, periodista, que hablaba sobre cómo creció cerca en territorios ocupados de Israel. Te vas a acordar de él. Sí. Y una imagen que él cuenta de cómo la televisión y la educación lo estuvo educando y educando y educando y educando y educando. Dice, ahora que lo recuerdo todo, para ignorar a los palestinos. Dice, él ahora ya grande, dice, pues yo crecí enfrente de una casa deshabitada. Hasta ahora, recientemente me pregunto de quién era esa casa deshabitada. Era de un palestino, una familia palestina que nosotros habíamos desplazado. Es lo mismo, Álvaro. O sea, no que excuse a los negros o afrodescendientes, a los mexicoamericanos, a los que están metidos en las fuerzas federales, no tienen excusa porque están actuando en contra de su propia gente. No tienen excusa, pero ellos sí sienten que la tienen, porque han sido educados para eso. Así se les ha educado. Qué barbaridad, pues qué días tan terribles nos ha tocado vivir. Y esto apenas empieza, pues lleva un año. ¿Cuándo se cumple el año? El próximo martes. El próximo ¿Dentro de 8 martes. días? De hoy en 8 días se cumple el primer año. Exactamente. De Naranjón. El primero de 4 años. Es decir, todavía nos quedan 3 largos años de lidiar con Donald Trump. Y en una de esas, se reforma la Constitución para otro periodo. Yo lo veo remoto, naturalmente, pero no es imposible que esto ocurra. Mucho, en buena medida, se definirá, Alejandro, y usted que nos ve y que nos escucha, en la elección legislativa de este año. Y las mejores perspectivas no las tiene Trump ni las tiene el Partido Republicano. Evidentemente las cosas pueden cambiar a su favor, como ocurrió antes de la elección de hace poco más de un año, que le ganó a Kamala Harris. Estaba muy cerrado
y de pronto se despegó Donald Trump. Ahora, de acuerdo con las encuestas, todas sin excepción, sí hay una disminución en el respaldo popular a Donald Trump, pero pues parte de buscar su recuperar terreno, pues es la invasión a Venezuela, es la agresión, son las agresiones a México, son otras acciones, otras amenazas que le gusta a un electorado estadounidense que ve bien el imperialismo y la política del garrote del policía del mundo. Y eso eventualmente puede darle a Trump más fuerza. ¿Cómo han evolucionado las encuestas, Alejandro? Sigue teniendo una aprobación arribita del 42%, una reprobación del 52.5 de desaprobación, 43.9 sí. de aprobación, 44, sí. Se movió, digo, unas décimas, como ya le habíamos dicho, pero sigue siendo desaprobatoria. Ahora, ¿puede mejorar Trump? Claro que puede mejorar. Sí. Claro que puede mejorar. Digo, pues por cosas muy simples puede, ¿qué tal que mejora la economía de aquí al próximo noviembre? Mejora la economía y pues así es el estadounidense. Bueno, dice hoy, Trump predice un fuerte crecimiento económico en 2026 claro. Durante un discurso en Detroit. Y lo hace en Detroit justamente por su defensa de la industria automotriz. Su discurso, inclusive contra el TEMEC, es allí mismo en Detroit, la que llegó a ser la capital automotriz de Estados Unidos. Y por cierto, Alejandro, ahí mismo le gritan a Donald Trump defensor de pederastas, y en respuesta Donald Trump muestra a quien le gritó y a quienes no lo hicieron, pero estaban atestiguando el dedo de una manera pues grosera, algo que justifica un comunicado de la Casa Blanca diciendo que fue una respuesta apropiada e inequívoca. No lo había visto. ¿A poco es una respuesta? ¿Dice la Casa Blanca? ¿Sí? No, por favor, Álvaro. A ver, déjenme ver si les puedo transmitir, porque, a ver, aquí están redes. Es que ya saben ustedes que hay limitación para eso, pero, a ver, miren, aquí acabo de encontrar el original, que es el de TMZ. Es ahí, pum, les tira un dedo. No puede ser, señor Delgado. Bueno, ahí pues es un dedo así, pero luego después, y mi hijo de la tiznada, qué barbaridad. Qué, qué notorio. Mira, ahí está, y va, ¡pum! Defensor de pederastas, le dicen y responde con eso, qué barbaridad. Bueno, señor Delgado, qué tiempos aquellos, señor Don Simón. Sí, y es una respuesta que hace un gesto inédito en un presidente de Estados Unidos, y en un comunicado la Casa Blanca aseveró que el mandatario dio una respuesta apropiada e inequívoca a una persona que le estaba gritando blasfemias. Sí, la justifica la Casa Blanca. Pues es el jefe. Hijo, mano, es bueno, señor Delgado. Tal cual. Y bueno, Alejandro, lo que estábamos platicando antes de comenzar los periodistas, porque inclusive la portada de los periodistas el día de hoy es, pues Trump ahora amenaza
al Temec. Véalo. Esta es la portada que quedó, pero Alejandro hablaba también, decía, es que el tema de cómo está escalando cada vez más, cómo las fuerzas federales y civiles se enfrentan con autoridades y con civiles en Estados Unidos, y sí, es algo que uno no puede perder de vista, aunque lo ignoren los medios más grandes de ese país. Sí. Hay una crisis en Estados Unidos, una crisis, por supuesto que hay muchos que no quieran aceptar. Hay una decadencia, hay una erosión. Es un país, híjole, que no puede decirse ya modelo para nadie.